12 de noviembre de 2021 estamos en el SECALBORAM y siguiendo la costumbre del año pasado vamos a invitar, en este caso, un antiguo alumno, pero constante, porque lo volvemos a tener hoy con la excusa de que está realizando un máster en filosofía y parte de sus reflexiones tiene que ver con pensar el cambio climático y pensar también los que niegan el cambio climático. De eso va su charla. Va a ser una píldora, va a durar menos de 15 minutos. Lo importante es su voz, por eso yo me callo ya y le damos la bienvenida a José Luis Escobar Castillo. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. No esperaba tanto público, así que de verdad muchas gracias. Como bien ha dicho don Javier, estoy cursando el máster de Filosofía para los Retos Contemporáneos impartido por la UOC y como parte del trabajo de la asignatura Retos Ambientales, hoy vamos a hablar de negacionismo climático. Mi objetivo con esta presentación es doble, incluso triple. En primer lugar, vamos a hablar sobre las bases filosóficas y morales del negacionismo para refutar sus principales argumentos. En un segundo momento, desarrollaremos el concepto de antropoceno y sus variantes. Y finalmente discutiremos brevemente sobre el colapso de la idea moderna de la naturaleza. ¿Por qué hacemos todo esto? Bueno, como todos bien sabemos, existe un movimiento, el movimiento negacionista sobre el cambio climático. Y el negacionismo no solamente está presente en esta temática, sino que también está presente en otras muchas distintas. ¿Cómo se combate eso en el aula y también fuera del aula? ¿Vale? El reto al que nos enfrentamos como especie es muy grande, es una crisis climática. Y muchas veces en el ajetreo del día a día, en el estrés, tendemos a quedarnos con los titulares, con lo que ha dicho tal político, con lo que ha dicho tal famoso. Y muchas veces, siempre y cuando los argumentos sean contrastados y sean argumentos de peso, pues sí podremos entrar en una discusión. Pero ¿qué pasa cuando esos argumentos o esas afirmaciones no están tan contrastadas? O peor, obedecen a veces a los intereses de grupos de interés que, bueno, que están muy alejados de nuestros intereses como personas y también como ciudadanos, ¿vale? ¿Qué entendemos por negacionismo? Por negacionismo entendemos la actitud que consiste en la negación de determinadas realidades y hechos históricos. Y este detalle es muy importante. Realidad, contrastada, hechos probados, con evidencia científica y con un consenso científico también, según los últimos estudios, luego veremos, del 99,9% con respecto a la idea de que las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero son la principal causa del cambio climático y por lo tanto son nuestros estilos de vida y hábitos de consumo los que están generando esta situación. Para referirnos al cambio climático, probablemente la fuente de mayor relevancia sea el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ¿vale? Perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas. Este grupo fue creado en el año 1988 con el fin de analizar cómo se comportaba el clima, sobre todo ante el creciente aumento de emisión de gases de efecto invernadero. En el último estudio publicado, que es de este mismo año, en el año 2021, se han analizado un total de 88.125 estudios de diferentes autores sobre el cambio climático. El 99,9% de los científicos que han escrito esos estudios coinciden en que efectivamente la principal causa del calentamiento global es precisamente, insisto y repito la idea, las emisiones de gases de efecto invernadero que se emite por las principales industrias que ahora mismo dominan el planeta. Entonces, ante este dato, cabe preguntarse por qué nos está costando tanto, y también discutiré yo en ese grupo, nos está costando tanto aceptar la realidad. ¿Por qué todavía una gran masa de gente no tiene concienciación absoluta sobre este problema? Y lo peor de todo, cómo a veces nos dejamos arrastrar por la noticia de Instagram, por el comentario que se ha hecho en la televisión o por el titular con el que nos han bombardeado a primera hora de la mañana. ¿Por qué nos cuesta tanto asumir la realidad? Pues principalmente por estos tres motivos. Tenemos una confianza absoluta en la tecnología y en su capacidad para resolver los problemas del futuro. Y en esto cabe pararse a pensar un momento. Aquí incurrimos, ahora plantearemos un siguiente concepto, en convertirnos en quietistas climáticos. Estamos acostumbrados, segundo punto, a una serie de comodidades y hábitos a los que nos cuesta renunciar. Y entre otras cosas, sostenemos en nuestro interior una idea moderna de naturaleza que ha colapsado. Y ahora me explicaré mejor.
¿Qué son los quietistas climáticos? Todas aquellas personas, y por qué no, yo también me voy a incluir en ese grupo, que a veces confiamos en que sin hacer nada todo terminará por solucionarse. Hay un reportaje que es bastante interesante, se llama Apóstoles del Negacionismo, de quiénes son las personas que están detrás o los grupos de interés que están detrás en que la confusión o los falsos argumentos se muevan en redes sociales y se muevan entre nosotros para de alguna manera, bueno, quitarle importancia a este grave problema. Aquí dice, los enemigos de la teoría del calentamiento global consisten en una amalgama que une extremistas religiosos con ultraliberales, cargos políticos, científicos solitarios y grandes empresas. Realmente detrás de todos estos argumentos o detrás de todos estos titulares existen grupos de interés perfectamente organizados que, entre otras cosas, han conseguido hacer, aquí como estrategia argumentativa, convertir un hecho contrastado en una simple teoría, en quitarle importancia a algo que, como decimos, ya tiene un 99,9% de consenso científico. Hay dos o tres segundos argumentos que son menores, en un segundo momento se puede admitir que el cambio climático, o además, lo vemos visualmente, que probablemente en uno de los episodios más graciosos, digamos, aunque salvando las distancias que nos ha dejado nuestra historia reciente. Mi primo, supongo que sabrá, y entonces dijo, oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé, es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos, pero en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. Se ha entendido la idea, ¿no? Luego a la diapositiva anterior, ¿vale? Precisamente convertir un hecho contrastado en una simple teoría. Y ahí hay que sumarle también que hay quien admite que sí, que existe calentamiento global, pero que no tiene que ver con la actividad que nosotros desarrollamos como humanos, y en última instancia hay quienes sí admiten que existe calentamiento global, pero se dedican sistemáticamente a negar cualquier tipo de regulación o medida para frenar. Argumentos típicos que emplean los negacionistas, y pasamos muy rápido por esto. Nos dicen, ¿se han producido otros cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra? Sí, pero nunca provocados por una gran cantidad de emisión de gases de efecto invernadero. No puede existir el cambio climático. Hace frío. Que haga frío no significa menos frío. Voy al cuarto. Un par de grados o tres no son para tanto. Sí, si no tenemos en cuenta las terribles consecuencias que eso puede ocasionar. Y las temperaturas no han variado en los últimos 15 años. Esto es una cuestión de perspectiva. Hay que analizarlo en un conjunto amplio de años. Pero la que más nos molesta, sin lugar a dudas, el cambio climático no es un proceso natural. Los humanos no somos los responsables. Si algo coincide en esa gran cantidad de estudios, que la relación directa entre el calentamiento global, aunque puedan influir otros factores naturales, sí tiene que ver con el comportamiento humano dentro de la sociedad industrial moderna. Y sobre todo dentro de las grandes industrias que sí terminan por contaminando y emitiendo esa gran cantidad de gases. Retomando la idea principal, ¿por qué nos cuesta tanto asumir la realidad? ¿Por qué nos cuesta tanto dejarnos llevar por lo que son los hechos y la evidencia científica? Es porque en nuestro interior, en nuestra mente, existe una idea de la naturaleza en la que ésta siempre está en segundo plano. Que los geólogos hayan llegado al punto de acuñar este nuevo término para la nueva era en la que estamos viviendo, el antropoceno, refiriéndose en antropos a que somos los seres humanos la fuerza geológica más importante y la que más impacto tiene sobre nuestro medio ambiente, nos hace que pensar. A partir de ahora, la especie que más capacidad tiene para influir sobre el cambio climático y sobre el futuro de nuestro ecosistema somos nosotros. Ya no son los periodos naturales. Y este concepto en sí mismo también está teniendo otras diferentes interpretaciones. ¿Somos los seres humanos los causantes de esto? ¿Todos? ¿O es algo más relacionado con Occidente y con el mundo moderno? Quizás no habría que hablar de antropoceno, quizás tendríamos que hablar de occidentaloceno. ¿Y es realmente lo que nosotros hacemos? ¿O todo viene influido sobre todo por nuestro sistema económico actual? Entonces igual habría que hablar de capitaloceno. Y si somos seres humanos con gran capacidad, ¿podríamos utilizar esa capacidad para cambiar el rumbo de la historia y revertir esta mala situación que tenemos con respecto al cambio climático? El término truculceno es muy complicado de pronunciar,
pero hacer la inversa de eso. En definitiva, la principal idea que hoy quiero transmitir, tengo ahí la presión del cronómetro porque el vídeo no puede durar más de 10 minutos, es que venimos acostumbrados a que el hombre esté en el centro de todo. Venimos desde la modernidad, desde la revolución industrial, acostumbrados a que con la tecnología, con la técnica, nosotros somos los que mandamos y somos los que somos capaces de dominar la naturaleza. Y en cualquier evidencia cultural que tengamos del pasado, lo que importa siempre es la acción, es la política, son nuestros problemas, es la sociedad, pero nunca la naturaleza que rodea el cuadro. Y la naturaleza ya no puede estar en un segundo plano. Eso es precisamente lo que nos ha llevado a esta situación, en la que ahora mismo como especie nos enfrentamos al reto de contradecir todo aquello en lo que hemos creído y defendido para construir un mundo en el que verdaderamente exista un respeto y una relación con y para la naturaleza. Ya en su momento Descartes dijo que la naturaleza era aquello que quedaba fuera de la mente, que la política o que la sociedad siempre estarían por delante de algo que nosotros podemos dominar y que podemos controlar. La Tierra está al servicio nuestro, no a la inversa. Y esa idea hoy ya se terminó. De ahí que hayamos llegado, como veíamos al principio de la presentación, al colapso de la idea moderna de la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguno de los presentes se anima a comentar algo o preguntar algo? Mientras os animáis, comentar lo que ya hemos comentado nosotros, este tema lo vamos siguiendo. Es que aquí hay un cambio de terminología muy curioso. En la argumentación, quien domina el marco de referencia, quien domina los términos a debatir, tiene ventaja. Entonces, en los años 80, en los años 90, los profesores de aquí de ciencias os puedo asegurar, cuando se empezó a hablar de todo esto, se hablaba de calentamiento global, porque la expresión calentamiento global implica una intervención humana. Los incipientes negacionistas, no sé si surgieron al 90 o ya en el siglo XXI, cuando surgieron los primeros negacionistas, con intereses detrás, tuvieron la habilidad de no atacar la afirmación de que hay calentamiento global y empezaron a negar, pero lo que negaban era que hay cambio climático. Entonces pusieron la expresión cambio climático. Los que estaban, los científicos que estaban a favor de que sí había calentamiento global, cogieron la terminología de sus rivales y empezaron a afirmar que sí hay calentamiento climático, cambio climático. Entonces, esa es la terminología actual. Si hay cambio climático, pues no hay cambio climático. ¿Dónde está la importancia? Es que la expresión cambio climático implica que pueda ser por causas humanas o por causas naturales. Entonces, tienen un arma los negacionistas, es decir, es que esto es cambio climático. Por vuestra definición de cambio climático, que ya existía antes de usar los negacionistas, puede ser natural o puede ser humano, porque tiene que ser un caso humano. Y luego detrás de todo esto hay cuestiones que van más allá del cambio climático, que es el relativismo, que es antiguo, desde los griegos. El relativismo vuelve, en los años 80, en las universidades europeas, estadounidenses, el relativismo se ha instalado. Noticia de esta mañana, un artículo que leí, que no tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con otra cosa. Ya no me acuerdo con qué tiene que ver. Pero quien escribía eso ponía que en las universidades actuales de la costa este de Estados Unidos, las principales, Yale, etc., pues ahora mismo, si uno investiga, un investigador, un científico, apoyándose en datos, ¿qué es esa persona? Es un blanco opresor. Si haces ciencia basándote en datos, ahora mismo en las universidades principales del mundo, según los rankings, estás utilizando estrategias del blanco opresor. Y como es verdad que los blancos hemos sido opresores, etcétera, etcétera, vamos a entrar en cuestiones históricas, también estéticas, pues ahora hay por un lado una contradicción. Por un lado, la ciencia de los datos tiene mucha importancia porque nos pueden controlar los algoritmos, pero por otro lado, si conseguimos hacer ver de que los datos son simplemente, utilizan una expresión, lo que hay son variantes alternativas. Y han introducido en la tecnología variantes alternativas. A la que han introducido ya lo utilizan los negacionistas para decir, bueno, tu afirmación de que sí hay cambio climático, aunque deberían decir sí hay calentamiento global, es simplemente una variante alternativa.
digamos que ha triunfado una frase del siglo XIX que se cae por sí misma, de Nietzsche, que es: no hay hechos, hay interpretaciones. Entonces, estamos viviendo en un mundo que en el mundo académico ha aterrizado el relativismo, ha aterrizado que no hay hechos. Y si tú científicamente demuestras que es un hecho, es tu variante alternativa. Yo tengo otra variante alternativa. Aquí todos somos docentes y es una manera de pensar que tienes adolescentes. El relativismo es una enfermedad que lo tienes a los 15, 18 años, de que tu opinión vale lo mismo que la otra, todos tenemos la nuestra, pero que luego científicamente cae por su propio peso. No vamos a entrar en gran detalle, ya sabemos que el poder influye, la política influye, ya sabemos que cualquier verdad se construye de muchas maneras, que no hay verdades absolutas, hay que matizarlas, pero una cosa es que la política, los intereses económicos hayan influido a que tengamos ciertas verdades, otras que todo sean versiones alternativas. Y detrás del negacionismo esta ideología, esta mentalidad de que no hay hechos. Bueno, tu hecho es una variante. No sé si esto te aporta algo. Sí, sin lugar a dudas. En conclusión, y bien explicado. No, al final el objetivo un poco de la presentación, yo cuando también empecé a introducir un poco en este tema, hay que decir que yo no soy experto en clima, solamente estoy estudiando sobre esto. Lo que te das cuenta es de cómo muchas veces a través de la estrategia de comunicación y a través de esos argumentos vacíos se consigue una gran influencia sobre las personas. Hasta el punto de que personas muy influyentes, que quizás deberían tener más responsabilidad sobre sus palabras, bueno, he puesto la gente, pero podríamos haber puesto a Donald Trump, que también ha dejado buenas perlas sobre este tema. Se van con ese movimiento porque es interesante, pero es totalmente contrario a lo que como especie, a lo que como ciudadanía debemos de estar prestando atención. Nosotros podemos asumir una parte de culpa. Sí, a veces tendemos a ser muy comodones, ¿no? O directamente no tenemos tiempo de estar reflexionando, pensando, aplicando el pensamiento crítico a todo lo que leemos, pero también es muy interesante conocer o estar presente en que el pequeño titular o la pequeña información o las declaraciones en el momento oportuno a la hora de la cena de una determinada persona empiezan a condicionar la mente de muchos miles de personas. Y cuando se habla sobre temas relevantes, bien sea cambio climático, bien sea la vacunación del COVID, o en su momento y en el pasado era la relación que existía entre el tabaco y los problemas de pulmones o el cáncer de pulmón, la industria y los grandes grupos de interés juegan muy bien, con un nivel intelectual muy alto para generar el caos, generar la confusión, generar la duda y a partir de ahí esperar que sus intereses no se vean entorpecidos, al menos en el medio plazo. Entonces, aparte de analizar y en contra del negacionismo, al final el negacionismo se cae muy rápido. Si la mayor fuente de contaminación reside en la emisión de gases de efecto invernadero por parte de las principales industrias, de las que todos al final somos consumidores, si ese es el peso y hay un 99,9% de evidencia científica, ¿qué más hay que debatir, ¿no? Y aunque alguien quisiera ahondar en eso, ir en contra de eso, ¿por qué nunca el argumento está bien construido? ¿Por qué siempre es eso? Hacer una teoría de un hecho ya contrastado. Yo enormemente agradecido de haberos dado la chapa durante este rato. Es tan retorcido, son tan hábiles a nivel de argumentación los que niegan el cambio climático, que detrás de muchas campañas de reciclaje, de animar a la ciudadanía a que reciclemos, que parece un acto noble, digno, ético, etc., pues si miras qué fundación está detrás, de dónde viene este dinero, al final, si miras para atrás, bueno, yo no lo he hecho, he investigado, lo he leído, pues detrás están lobbies del negacionismo. ¿Por qué? Porque si consiguen que todos reciclemos, pues parece, ¿cómo? ¿Les interesa? Sí, les interesa. Porque si consiguen que todos estemos reciclando, nuestra conciencia está tranquila, porque ya estamos haciendo algo. Como estamos haciendo algo, a lo mejor ya no presionamos tanto a nuestros gobiernos para que hagan otras cosas. Cuando la realidad, esto está grabando, no quiero desanimar a nadie de que deje de reciclar, pero el porcentaje de nuestra influencia a la hora de contaminar, etcétera, etcétera, bueno, no llegan ni al 10%, no llegan ni al 5%. El 90% son de esos dos o tres industrias. Una la ropa, todas las industrias son el 90%, nosotros somos el 10%. Pero si ya nos quedamos tranquilos. Entonces, el resumen de lo que yo quiero aportar es la
el marketing, la inteligencia, de los mecanismos de pensamiento de los que están con sus intereses a favor del negacionismo para continuar con sus intereses industriales.